a bombón y el cepillo pillo. La pregunta sería, ¿hay una tradición de teatro musical en Cuba? La respuesta creo que sí. Ahora, cómo contar esa historia y cómo percibir si esa tradición está viva ya es otra cosa más complicada. Yo creo que las nuevas generaciones debían de escuchar un poquito a las generaciones anteriores. Las grandes compañías que sustentaron el teatro en sentido general cubano y hasta la danza eran formadoras de artistas. Es una historia que no se ha narrado bien, que ha sido siempre contada desde puntos de vista a veces muy opuestos y donde ha habido que luchar contra prejuicios, contra determinado tipo de visiones que no siempre han entendido el teatro musical como un género tan capaz de ser moderno y arriesgado como cualquier otro en la escena cubana y universal. Pero lo cierto es que desde los tiempos de la colonia, el público cubano demostró una pasión por la interacción entre música y acción dramática. Y es por ello que se entiende que las grandes temporadas de ópera que sucedieron aquí en la época de la colonia tuvieran tanto público y fueran en sí mismas el eje de la gran programación teatral que había aquí. Y la música fue siempre un elemento que unía elementos a veces muy discordantes dentro de los espectáculos. A llorar a Papá Montero, zumba, canalla rumbero, ese santo no llega al cielo, huye, canalla rumbero, ¿quién ha visto un muerto tan feo? Dime, canalla rumbero, ese muerto bailando en cuero, zumba, canalla rumbero. Es imposible hablar de los bufos, es imposible hablar del teatro alambresco sin mencionar la gran cantidad de música que estas obras tenían como parte esencial de sus tramas y de sus representaciones. Alejo Carpentier hablaba del Teatro Alhambra como un conservatorio de música cubana, porque ahí estuvieron presentes importantes compositores, estuvieron presentes directores musicales como Jorge Ackerman, o Mauri, o Palau, grandes figuras de la música popular cubana. Eran obras que terminaban, por lo general, con esa rumba con toda la compañía, con esa fiesta que ponía a la manera de un Deus ex machina tropical solución al conflicto que hubiera sido el eje de la obra, fuese ese cual fuese. Pero tuvimos la suerte de tener entre nosotros a maestros como Gonzalo Roy, como los Prat, Rodrigo y Jaime Prat, como Eliseo Grenet y sobre todo con el gran Ernesto Lecuona. Y ellos se encargaron de dar a conocer más de 100 obras líricas y crear el llamado género lírico cubano, crear la zarzuela cubana. Y ahí están. Yo dije que deben ser alrededor de 100. Pero ¿quién no conoce María Lago de Lecuona? ¿Quién no conoce Cecilia Valdés de Gonzalo Roy? ¿Quién no conoce a Amalia Batista de Rodrigo Prat? Y como eso podíamos seguir, Rosa la China, ni se sabe. Yo mismo estrené Quiéreme Mucho con música de Gonzalo Roy, que gustó muchísimo, gustaban todas esas obras, gustaron muchísimo. La Habana de Noche, preciosa obra. La Hija del Sol, que tiene una música preciosa. Y ese teatro lírico cubano es para mí el teatro de mayor calidad, con la siguiente advertencia. El teatro lírico en la América Latina únicamente se conoce en Cuba. ¿Qué hacen Lecuona? ¿Qué hacen Roy? ¿Qué hacen Prats? Bueno, en primer lugar,
convierten a la mulata en el gran mito del teatro cubano. Mami, si te quieres por el pico divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Cuando pensamos en una figura tan extraordinaria como Rosa Fornés, o en una figura de una trayectoria tan relevante como María de los Ángeles Santana, premios ambas nacionales de teatro, pensamos en figuras que han demostrado a lo largo de toda su trayectoria una versatilidad, como decía hace poco, que las puso a prueba en cualquier género teatral. Y eran figuras lo suficientemente preparadas desde lo profesional como para dar ese salto. Por eso podemos ver a una Rosa Fornés muy joven, debutando en El Asombro de Damasco. Podemos ver a una María de los Ángeles Santana ganando aplausos y elogios en España, donde fue la estrella de la revista Tentación. Tengo un nuevo amor, que es la pasión que me tortura. Solo pienso en él porque su amor es verdadero. Y al mismo tiempo abre el camino para que luego sea Rosa Fornés quien a fines de los 50, con obras como Linda Misterio, también se presenta con la compañía de los hermanos Paso en España, demostrando que en Cuba había vedettes, había figuras que podían asumir todas estas exigencias del género y hacerlos con una gran dignidad. Entre ustedes siento siempre ganas de cantar. Bertolt Brecht, que era una persona que sabía exactamente mover los resortes subversivos del teatro, entendía que la música servía exactamente para eso. Y por eso encontramos temas que han perdurado en la memoria de todos los espectadores, como el célebre Mac the Knife de la ópera de los 3 centavos, pero también encontramos unas canciones muy particulares en Madre Coraje y sus hijos y en El Círculo de Tiza Caucasiano, obra de su gran teatro épico que apelan al musical. Él consideraba que el musical, como el cabaret alemán, que es la tradición de la cual él proviene, tenía un valor que podía ser muy útil en este sentido, pero aquí aparentemente pesó mucho más ese concepto de entender que el musical era un género burgués, un género que venía de otra época y que no tenía mucho que aportar. Por eso, cuando surge el Teatro Musical de La Habana, se abren expectativas que podrían prometer un tiempo mucho mejor. Y el Musical de La Habana, fundado por Alfonso Arau en los años 60, se convirtió en efecto en el resultado de distintas relaciones de amistad y de diálogo entre artistas que tenían este anhelo, que venían del mundo del cabaret, de la abundante vida nocturna que tenía La Habana en los años 50, a principios de los 60. O sea, Corona y Arau trabajaban, venían constantemente a Cuba y cuando triunfa la revolución él está en Cuba con el show de Arau. Terminó mi contrato y me seguí. Me enamoré de Cuba y de la revolución, que en ese tiempo era algo muy importante. Entonces se fascina con la revolución, se fascina con Fidel, se fascina con Camilo y el Che, porque él decía, y yo lo reafirmo y lo veo igual, que eran como seres así ideales, como si fueran seres mitológicos. Porque aquello fue una academia. Aquello fue una academia, un conservatorio y como una fábrica de arte general, de arte completo. Porque ahí se hablaba de la rumba, pero se hablaba de Bach, porque Bach era uno de los elementos fundamentales para nuestras clases de música, de danza moderna. Había un seminario muy fuerte de danza, acrobacia, canto, logopeda, siempre con los mejores. Todo el mundo era lo mejor. Era Joaquín Vanegas, daba ballet, Zoila Gálvez era la profesora de canto, era mujer que cantó en Estados Unidos, que era muy respetada, muy querida. Waldín, que era una norteamericana del grupo de Martha Graham. Él tenía el proyecto del teatro musical en Cuba, etcétera, al que yo no había asistido. Pero en una ocasión me vio por la calle L, y me preguntó si me interesaba estar en el teatro musical, porque las cosas que yo hacía recitando parecían cosas de teatro musical. Le dije que sí, por supuesto.
el primer espectáculo que fue Hola Gente, que lo escribió un periodista que después se fue de Cuba, eran cuadros. El primer cuadro era Las Cavernas, era un hombre y una mujer. La mujer era yo y el hombre era Alfonso. Me daba un palo, me tumbaba y me cargaba. Mefistófeles, ya te digo, fue una obra que yo protagonicé y eso me dio mucho gusto. Mefistófeles fue una obra muy fuerte para mí. La música era de Ubierta, una música tremenda. Hubo otras obras que se disfrutaron mucho y que yo personalmente disfruté también, que fueron Irma la Dulce y La Tía de Carlos. Descubro a Ana Aurora en el musical de La Habana, haciendo Tía May, y haciendo también una obra que lo hablaba con Mirta Medina, Irma la Dulce. Entonces para mí fue otra revelación, pues bueno, es cantante, porque yo siempre lo ubicaba porque la veía en obras de teatro, pero no sabía que tenía esa dimensión como cantante. En Irma la Dulce, que se mantuvo todo un ambiente afrancesado, me acuerdo que Humberto Arenal exigía mucho esa pronunciación francesa y demás para dar todo el ambiente. Y yo hacía el dueño ahí, el dueño del bar, que al mismo tiempo que el dueño del bar era un poco como el coro, iba informando de cosas que no serían escenas, pero deben saberse. Y era un trabajo, para mí fue interesante. La Tía de Carlos, que se trajo al ambiente nacional, al ambiente cubano, era un hombre de pueblo que cantaba, que recitaba, que decía cosas. Me acuerdo mucho de aquello de, oye, mi callita, traigo una ropita, que lo hacía Miriam Socarrá, la muchacha que pasaba, era el piropo, las cosas, y qué sé cuándo. Es decir, que en el teatro musical se viajó desde lo más popular cubano a lo más clásico del teatro musical. El hielo se rompió fácil porque Alfonso Arau era una figura de la televisión. Coqui García y El Gordo eran personas muy conocidas y tenían programas. O sea que el público fluyó en cantidades. Teníamos un público asegurado porque habían, como en buen cubano, habían ganchos, habían personas atractivas, porque todos los demás no éramos conocidos, partíamos de la nada, de cero. Yo salí ahí, trabajé con Leo Brauer, con Federico Hermí, con Tony Taño. Tony Taño fue mi maestro. Jorge Berroa era nuestro maestro directo de música. Pianista tremendo, genial. Pero entonces mencioné a Leo Brauer y entonces todos los profesores que teníamos, nosotros estábamos metidos ahí. Pero la época del teatro musical para mí fue un instituto superior de arte. Ahí yo salía listo para pelear con cualquiera. Para nosotros fue muy triste cuando se fue Alfonso. Cuando se fue Arau fue muy triste para nosotros, muy doloroso. Es una historia fea porque Federico Ternot fue el culpable. El que hizo cosas feas y él fue el que trajo a Federico Ternot a Cuba. Y fue triste para nosotros que éramos tan fieles al concepto que tenía Alfonso de hacer teatro musical, actor total, como le llamaba él. Ese fue un momento, nos sentimos muy desdichados. Se fue y después vino 2 veces. Vino una vez, no, vino 3 veces. Vino una vez al Festival de Cine, trajo unas películas. Después vino simplemente a reunir a todas las personas que quedaban del teatro musical para hacer unos agasajos. Y después vino
ahora más recientemente, porque lo citaron, lo mandaron a buscar y le hicieron un homenaje. Es que la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a propuesta de la Asociación de Artistas Escénicos, ha decidido otorgar a este ciudadano, ser humano, ciudadano del mundo, la condición de miembro del honor de la OEA. Esta estancia mía de 1959, el 1 de enero, a 1964, 5 años, fueron para mí quizá los años más importantes de mi vida. Para ser honesto, durante muchos años yo estaba un poco triste, porque pensaba que no se acordaban de mí. Yo entro al teatro musical cuando Alfonso Arauz se va y se queda el teatro musical sin dirección. Y habían dos compañías de danza, que era Danza Contemporánea, que dirigía Guido González del Valle, y el Conjunto Experimental de Danza, que dirigía Alberto Alonso. Esos dos grupos de danza, junto con lo que quedó de los actores y la orquesta del teatro musical, es que nos unimos. El primer director fue Alberto Alonso, que se dio a la tarea de equiparar a todo el mundo. Nos unimos al Conjunto Experimental de Danza, que fue algo bien bonito porque eran bailarinas muy buenas, muy jóvenes todas, y Sonia Calero, la principal. Y para mí eso fue algo maravilloso. La técnica básica fue la técnica que se utilizó para la formación de los bailarines del experimental, que luego se aplicó al musical, porque era una técnica donde un estudio que hicieron Luis Trápaga fundamentalmente con Alberto, ellos hicieron un estudio donde se fusionó lo que eran los elementos de la danza moderna, lo que eran los elementos del folclore y de los bailes populares. Alberto, que venía de toda una trayectoria de la danza y que en el Radio Centro tiene un momento en que hace una serie de viñetas sobre el cubano y los sucesos y la vida del cubano. Hace una pequeña viñeta del solar, que es el germen además de lo que fue después el ballet solar, exitoso con el Conjunto Experimental de Danza. Este ballet de 45 minutos se lleva a el Teatro Olimpia de París y hace una gira de 5 meses por Francia, Polonia, Alemania y distintas ciudades de la antigua Unión Soviética. Se presentó en el Olimpia de París, es justamente en esa visita a Europa que Maya Pliseska ya se deslumbra con el trabajo de Alberto Alonso y le pide que coreografíe la Carmen Suite que luego él hará para ella. O sea, todo eso se conecta con la historia del musical en Cuba y la verdad es que cuando pensamos en una producción como esa, podría creerse que el musical en Cuba tendría un gran camino abierto al respecto. Duele mucho, duele. Eso fue un acontecimiento cultural, porque el Gran Music Hall de Cuba agrupó a 120 artistas, agrupó a la Orquesta Aragón. Si la miras de cerca, baila, si la miras de lejos, ¿dónde está? Agrupó a Pello Lafrocán, que en ese momento estaba en el auge.
agrupó a nosotros como conjunto experimental que íbamos haciendo el Solar, a Georgia Galvez, que iba como cantante y como presentadora, a Elena Burke. Que esté sufrir, que... A José Antonio Méndez, a Celeste Mendoza. Óyeme, ver trabajar a Celeste Mendoza era una cosa importantísima. Oye mujer, mujer quisiera verte encendida, prendida de llama ardiendo, verte en la calle corriendo mientras te dure la vida. Verla como manejaba aquellas batas de cola. Yo no he visto nunca más modelos o cantantes que manejaran las batas de colas aquellas como las manejaba Celeste. Este lugar sagrado donde acude tanta gente, tan hermoso y verdadero. Ya allí también estaba involucrado el joven Jesús Gregorio, que ayudaba muchísimo a Lisandro en todo lo que fue la creación de ese guión, que se trabajó fundamentalmente sobre la base de improvisaciones, que eran pequeñas coreografías en el ballet, después se convirtieron en escenas de la comedia musical, con el hilo conductor que era el triángulo amoroso de Roberto Rodríguez, que era el chulo, Tomás Morales, que era el muchachito positivo, trabajador, buena gente, y Sonia Calero, que era la joven del Solar, la muchacha más codiciada ahí en el Solar. Es un espectáculo que discute lo que ocurre en esa barriada, en esa especie de ciudadela, y la discusión tiene que ver con cómo adaptar a las nuevas circunstancias lo que ha ocurrido habitualmente en ese sitio y pensarlo en términos más dialécticos, si se quiere. Los personajes son, por supuesto, algunos que vienen directamente de la línea del teatro bufo y del teatro gambresco, mulatas, maleantes, vividores. Hay también, sin embargo, la figura de un deportista, de una maestra, o sea, hay una serie de personajes que van dando a esa galería nuevos rostros que son justamente los que la revolución empieza a colocar frente a los espectadores. El espectáculo fue un éxito extraordinario. Con el jabón y el cepillo pillo, con la espuma puma y la batea tea. Lava que lava, menea que menea, y la espuma sube en la batea, ay, ay, ay. Porque para mí el Solar me permitió demostrar que yo podía hacerlo todo, cantar, bailar. Lo había hecho anteriormente, ¿no? Pero es que aquí estaba con bailarinas. Cirita era bailarina, todas eran bailarinas, no eran actrices. Vivían para eso, tenían técnica a pesar de ser muy jóvenes, ¿no? Y la técnica que yo tenía era mínima. Y mira, hice un personaje muy bonito que lo doblé con Regla Becerra, que era una tremenda mujer, guapa, guapa, y con una técnica maravillosa. Eran tres hermanas, las tres eran, ¿cuál de las tres mejor? Además también tuve la oportunidad de conocer a muchas personas que enriquecieron mi intelecto, porque no solamente estaba Alberto Alonso y Luis Trápaga, estaban Sonia Calero, estaba Tomás Morales, estaban los hermanos Rodríguez, pero también estaba Humberto Arenal, estaba Rine Leal. Nuestro maestro de actuación fue Adolfo de Luis, nuestro maestro de canto fue Marcelino Pérez de Llano, y de verdad que fue muy importante de conocer excelentes músicos, que todavía mantengo vínculos con Chucho Valdés. Y otros, el maestro Adolfo Guzmán.
y otros muchísimos músicos que todavía mantenemos la amistad a través de tantos años. Y eso de la orquesta fue una orquesta de todos estrellas. Parte de ellos fueron a engrosar después en la Orquesta de Música Moderna y los iraqueles. Hay gente en esta vida pasajera que al prójimo se dedica a estorbar. Cuando Alberto Alonso sale del teatro musical, que va a hacer otro trabajo al Ballet de Cuba, yo de pronto como que me sentí como que en el aire, pero vinieron después otros compañeros a suplir lo que nunca fue como Alberto, hasta llegar a Héctor Quintero. Héctor, lejos de discrepar de la herencia que venía, dio continuidad a esa herencia. Trabajaron en ese periodo musical directores muy importantes y dentro del propio grupo se hicieron obras que poco a poco van alejándose de un concepto tradicional del género, aunque se hacían obras ya muy reconocidas en el repertorio internacional, pero no hay que olvidar, por ejemplo, que el propio Teatro Musical de La Habana presentó una producción de Electra Garrigó de Virgilio Piñera y que el propio Virgilio Piñera estrenó su última obra antes de, lamentablemente, estar silenciado hasta el día de su muerte, justamente con el Teatro Musical de La Habana, El Encarne, una obra escrita a petición del equipo del teatro musical y que estaba muy en sintonía con la experimentación del teatro cubano de ese periodo. Claro, a ver, no todo lo que ocurrió en el musical ya en su última etapa fue gloria. Hubo una decadencia del teatro musical y en el momento en que el teatro musical se cierra ya no estaba a la altura de lo que el teatro musical fue. Yo pienso que todo el proceso del quinquenio gris afectó mucho el teatro musical. Cuando empiezan a aclararse las aguas de todo lo que ocurrió en los años 70, cuando se rehabilitan a los actores y actrices y directores y coreógrafos que habían padecido ese silencio durante más de un quinquenio, y el Consejo Nacional de Cultura, desde la Dirección de Teatro, empieza a convocar nuevamente a muchos de estos creadores, también surge la posibilidad de que se recuperen compañías que durante todo ese momento o habían dejado de trabajar o habían permanecido en una especie de mortandad. Y es gracias a eso que se recupera el Teatro Musical de La Habana, bajo la guía de Héctor Quintero. Director, comediógrafo, actor, cantante, y donde dirigió ese grupo durante 12 años a teatro lleno todos los días, con un repertorio extraordinario, desde los grandes clásicos como My Fair Lady a Pedro Navaja. Eso lo veremos. La vida de la sorpresa, sorpresa será la vida. Óyeme mami, tremendo mame, porque a este peje no hay quien lo enganche. La vida de la sorpresa, sorpresa será la vida. Pedro Navaja, echa pa'lante, tú eres un cheche, no importa el trance. Vida y muerte Severina, bueno, una pila de obras importantísimas que se hicieron abajo, en la sala grande, y arriba que teníamos la sala Alhambra, que era una cosita muy acogedora. Y bueno, nos satisface extraordinariamente recordar cómo lográbamos el lleno absoluto en ambos espacios a lo largo de años. Héctor era un talento genial, rayando en la genialidad, porque Héctor a los 20 y pico años ya estaba inmerso en el teatro y dejando obras como El Premio Flaco. Fue Candita Quintana en el Teatro Martí. Pero bueno, en el teatro musical, Héctor trajo una onda nueva. Héctor era más de teatro, más actor
que Arao, porque Arao era todo, era el tipo integral. Pero Héctor trajo, además tenía la cosa popular. ¿Usted no me permitiría ponerme una fajita para recogerme la braza? Pues soy un poco más. No, señor, así es como la queremos, como son todas las amas de casa. A ver, abrótese bien el pelo, señor. Listo. Amigos de toda Cuba, en la mañana de hoy el jabón Rina, que sigue duro como la jicotea, ha llevado la dicha y la felicidad a otro humilde hogar cubano. Héctor es una personalidad extraordinaria del teatro cubano. Es el gran comediógrafo cubano del siglo XX y al mismo tiempo era una persona de convicciones muy sólidas, pero también capaces de defenderlas en verdaderas batallas personales. Y eso generó no pocas veces fricciones, no solo con las propias personas que trabajaban con él, sino con los que dirigían cultura y teatro en algunos momentos. Hay que reconocerle su talento y su capacidad, además, para asumir tareas verdaderamente titánicas, como esta, la de reorganizar el Teatro Musical de La Habana, y al mismo tiempo ubicarlo en el momento preciso en que él está frente a la compañía y también en el momento en que él la abandona, para entender qué pasa luego con la agrupación. Ven con nuestra orquesta, ritmo tropical. El Conjunto Nacional de Espectáculos estaba hecho por el gran Alberto Alonso, con Sonia Calero, que eran dos maravillas, que trataron de hacer un humor musical con una serie de bailarines, pero eso fracasó por X motivo. Entonces el ministro le dijo a Virulo que porque no utilizaba, había bailarines. Bueno, era un equipo de bailarines entrenados, había dado clase allí varias gente, entre ellos el gran Luis Carbonell. O sea, estaban más o menos entrenados para hacer el verdadero arte, ¿no? Entonces Virulo lo acepta, pero entonces plantea hacer entonces espectáculos satíricos. A propósito del sexo, ha dicho el filósofo Zumbado que todas las teorías y todos los análisis que se han hecho sobre el mismo lo resumió Chapotín en esta frase: quimbombó que resbala para la yuca seca. Y añade el filósofo: acuérdate de Freud, si me pides el pescado, te lo doy. Gracias al impacto que tiene con esos espectáculos, va haciendo espectáculos que se acercan mucho a lo que en términos reactivos era el Teatro Bufo y el Teatro de Alhambra. Un teatro que dialogaba muchísimo con la realidad, que partía de los grandes acontecimientos de popularidad, por ejemplo, televisivos en Cuba, como las telenovelas de La Esclava, El Árabe o una película como Amadeus, y a partir de ahí reorganizaba espectáculos que nos permitían trabajar con esos referentes y desde la música y el humor dialogar de inmediato con una gran cantidad de público. Y en el barrio de Mangla hay un negro acá que está mirando y todo el mundo. En el momento de esplendor que vivió el Teatro Musical de La Habana en los años 80, estaban trabajando por lo menos 3 directores muy importantes allí. Estaba trabajando Héctor Quintero, estaba trabajando Jesús Gregorio y estaba trabajando José Milián. Cada uno tenía líneas concretas de trabajo. Héctor era fundamentalmente un dramaturgo, mientras que Jesús Gregorio tenía una concepción espectacular muy interesante que al mismo tiempo se combinaba con su escritura. Y Milián es un hombre que pertenece al teatro todo. Siempre sigues, Frank, tan bello y tan galán. Sí, tan galán. Te vuelvo a ver, Stanley, qué placer. Durante esa época también están trabajando fuera del musical otros directores que producen espectáculos notables, como Hello Dolly en el Teatro Carlos Marx, con la figura de Rosa Fornés en el eje. Una producción que asombró por la fastuosidad y de la cual se conserva algún video, pero el musical también respondió a eso con una producción tan lujosa, diseñada por Eduardo Rocha, también como Hello Dolly, como My Fair Lady, Mi Bella Dama, en la cual el propio Héctor Quintero asumía el rol protagónico. En mágica embriaguez, de suave sensación, de dulce conmoción, por la primera vez. Yo creo mucho en la eficiencia de las cabezas. Cuando hay una cabeza, un liderazgo, depende mucho el resultado de un proyecto. Y hubo un momento en que yo decidí abandonar esa responsabilidad. Creí dejarla en manos de alguien que pudiera continuar aquello. Realmente no fue así.
Quizás Héctor asume hasta un error histórico de que cuando él se fue no se quedó la persona idónea al frente. Eso puede ser verdad también, pero nadie salió al paso. Lo cogió en la dirección Alicia Bustamante, después lo cogió Nelson Dor, ya cerrado el inmueble, pero bueno, se ensayaba y se trataba de trabajar en otros lugares. Donde terminó el teatro musical en aquel momento y sus trabajadores a la calle. Yo no desprecio la calle, pero no hacía falta hacer teatro de calle. Después de Nelson lo soltó y me lo entregó a mí, que estuve 8 años dirigiendo el grupo del teatro musical, ya lo que quedaba, porque muchos se fueron para otros lugares, otros yo los retomé, actores que volvieron a mí, y estuve 8 años hasta el 98 tratando de mantener la cosa del teatro musical contra viento y marea. Aparentemente, el teatro musical cerró por 3 cables pelados que estaban enteipados. Lo cerró alguien, sin razón ninguna. Mucha gente piensa que al haberme ido yo del teatro musical con un grupo de actores, afecté un poco la estabilidad del grupo. Después que yo abandoné el teatro por estrés, por agotamiento y por muchos problemas de mi vida personal que se unieron, aquello no duró ni siquiera un año. Y un buen día se cerró y hasta hoy. Quiero mencionar a alguien que, aunque no hizo nunca teatro musical, fue fundamental en la recuperación de esa idea de un teatro musical nuestro, y es Enrique Pineda Barnet y la película La Villa de la Alhambra, de 1990. Alberto, tú eres cundango y Teodoro también lo es, caballero machango, pa' que vea usted. Y justamente cuando está estrenándose La Bella de la Alhambra en los cines, estábamos despidiendo la década del 80 ya, que fue un periodo muy intenso en el que el Teatro Musical de La Habana en efecto hizo mucho, pero también hay que recordar que hubo empeños de directores tan relevantes como Armando Suárez del Villar, que dirigió el estreno de la ópera Trova de Ángel Quintero, Donde crezca el amor. También estuvo Mariana Ortega con la primera ópera rock cubana en 1988, con música de Decio Alejandro y de Mario Dali, titulada Violente, y una directora tan respetable como Berta Martínez se aproximó a la herencia del género chico español y al teatro bufo cubano, primero con Teatro Estudio al estrenar La Verbena de la Paloma y luego con la Compañía Verde Blanc al presentar su versión tan personal de Las Leandras. Bajo el golpe del periodo especial, el exilio de muchas figuras, la búsqueda de otras soluciones de trabajo cuando ya el teatro no da para mucho en ese momento tan crítico en todo sentido, y todo eso se combina para que el teatro musical desaparezca. Pero el género pervive a través de directores y artistas que siguen acudiendo a él para encontrar elementos de mucho interés y de relación con el público, como lo hicieron, por ejemplo, compañías de teatro para niños, y pienso en el trabajo de La Colmenita o de Teatro de las Estaciones, que siempre han apelado mucho a la música en sus espectáculos, o desde el Centro Promotor del Humor, cuando se estrenaron propuestas como La Divina Moneda, de Osvaldo Dime Adiós, o Reír es algo muy serio, dirigido por Quique Quiñones y con la presencia de Iván Camejo. No, 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 no se va todo el mundo si me voy yo, si me voy yo. ¿Por qué? Porque yo sé que es el que coge la gasolina del tanque. Y también, en medio de esta época, en el Teatro de Variedades América aparecen directores que intentan preservar una tradición determinada del musical, como lo hacen Raúl de la Rosa, como lo hacen también Alexis Vázquez, o en el Anfiteatro de La Habana lo hace también el maestro Alfonso Menéndez. Baigol, da la mano. Mírate de frente. Saludos. Lo más complicado no es solo que haya triunfado una especie de visión negativa sobre el teatro musical, que evidentemente también operó para que el teatro musical no se pudiera recuperar de ninguna de estas cosas, sino que se perdió la no siempre sólida tradición de cómo preparar actores y actrices para este tipo de entrega. Y se formó un lago Por razones que se han debatido mucho, de las que se han hablado mucho, el teatro musical en ese sentido desapareció, pero no la música ni la necesidad de utilizar la música como parte de las obras. Ya hay muchos ejemplos de que el musical está regresando de otra manera, ya no solamente insertado en las obras de autores, que como recurso los directores utilizan el canto, la música, la danza, todo lo que genera
la música en el teatro, por decirlo nuevamente. También están apareciendo las suertes del teatro cabaret. Un director como Raúl Martín no ha dejado nunca de apelar al teatro musical como referente. Y lo hizo desde que empezó con los espectáculos basados en Virgilio Piñera, como La Boda, hasta los más recientes como Delirio Banero, en los cuales la música, en esa obra de Alberto Pedro, rinde tributo a dos figuras fundamentales, Benny Moré y Celia Cruz, y encarnan esas figuras en el escenario actores que tienen que además bailar y cantar. Afortunadamente, vuelven a trabajar a inicios de los años 2000 otros directores que venían de una larga experiencia, como Nelson Dor, que es una figura que vuelve al espectáculo de la historia de Pedro Navajas y hace una megaproducción que quiere recuperar parte de todo lo que no se había hecho en ese periodo. Siempre he considerado que el teatro musical era la forma más directa y más nacional y más intensa y emocional con que yo llegaba a las entrañas del cubano. Es tiempo de hallar placer. Y el trabajo que empieza a hacer Tony Díaz con Mefisto Teatro, que podemos empezar a preguntarnos si somos capaces de recuperar esta tradición, de entrenar a nuevos actores y actrices, de vincular a profesores de canto, a músicos, a compositores, a esa idea de lo que debe ser una verdadera compañía de teatro musical. La vida es un cabaret, amor, vamos al cabaret. Su idea siempre fue, cuando él vino de Nueva York, me llamó, yo siempre trabajé con Tony, de hacer un teatro musical. Rescatar el teatro musical que aquí estaba olvidado. Nos dimos a la tarea de llamar, aglutinar actores que cantaran, actuaran y bailaran. Se tiró con obras que ya estaban probadas en Broadway, lo cual es más complicado, pero bueno, hizo su versión cubana. Y no se amarró al montaje de Broadway, hizo otra cosa y eso es loable. Entonces creo que logró momentos muy interesantes en la escena cubana. Es la única manera que yo lo podía enfocar, yo no podía repetir lo que se hizo en Broadway. Yo no puedo repetir lo que se hace en España. Es otro concepto, nosotros tenemos que verlo, además nosotros no tenemos los recursos, económicos que tienen esos espectáculos, pero sí creo que nosotros tenemos los recursos artísticos, todo el personal de nosotros, y sencillamente entonces ofrecemos ese tipo de obra. Hoy por hoy en Cuba te puedes encontrar fenómenos como Ópera de la Calle, te puedes encontrar muchísimo talento joven en el teatro lírico cubano, capacitado para hacer cosas realmente extraordinarias. Abuela, mamá, Pero la Ópera de la Calle es el puente de comunicación entre lo que fue el teatro lírico y el teatro musical y lo que es la música popular de este tiempo llevada a las expresiones populares para que la gente se siente identificado con ella. Ha sido resultado de la necesidad de nuestro tiempo. Al no poder aspirar a superproducciones de esa materia de derroche material, hemos tenido que enfocar el trabajo de la compañía sobre el artista, el talento del artista, la creatividad del artista, y con elementos muy simples llegar a unos niveles de comunicación como lo que hemos logrado. Cuando yo recibo la invitación a formar parte de un espectáculo como Carmen la Cubana, de alguna manera sabía que era un gran desafío,
pero al mismo tiempo era un regalo caído del cielo, porque iba a estar dialogando con artistas que hacen teatro musical en los lugares donde mejor se hace del mundo. Y supe que estaba enfrentándome a algo que iba a ser de una gran exigencia, pero de lo cual podría extraer grandes lecciones. Y mi gran alegría hoy es saber que están recorriendo el mundo, presentándose en teatros muy exigentes, ante públicos muy conocedores, y no han dejado de dar una imagen muy digna de lo que musicalmente podemos hacer en este país. Nada, que no debemos perder la oportunidad de tener nuestro teatro musical de Cuba, que se extienda más allá del teatro musical de La Habana y sea el teatro musical de Cuba. Y yo creo que lo que habría que hacer es, por encima de todo, rendir tributo, en primer lugar, a los grandes del género, que desde los tiempos de la Comedia Nacional, que se forjó en el Teatro Alhambra, el Teatro de Revistas y el Teatro Martí, hicieron este tipo de teatro. Ojalá se vuelva a hacer el teatro musical otra vez, con las mismas condiciones que teníamos nosotros, porque talento hay, talento hay. Lo que a mí me parece que lo que no hay es interés. El musical fue un fenómeno de público y un fenómeno artístico. También fue un fenómeno subestimado. Aquí no ha habido nunca una cosa semejante. Nunca ha habido una cosa semejante. El teatro musical que creó Arauz es un hito, es una decisión en la historia de la cultura cubana.